Entonces, estos mismos atributos y características, como dice el texto en Bereshit, y sopló en sus narices aliento de vida. Es decir, este soplo de vida, que se dice en hebreo, Nishmat Haim, soplo de vida, viene también de la palabra, este soplo, la palabra Nishmat, soplo, también viene de la raíz Neshama, alma. Entonces lo que hizo Hashem es soplar en la nariz del ser humano esa Neshama de vida, ese soplo de vida en el cual depositó dentro de nosotros todos esos atributos y todas estas características elevadas. Llegar al punto de comprender esto es una iluminación. ¿Por qué? Porque antes vivías tu día a día, tu vida diaria, pensando que solamente con tus fuerzas tú ibas a lograr lo que querías, que solamente a través de tu intelecto y a través de tu conocimiento ibas a lograr todo, que el destino te lo forjabas tú, que solamente tú te forjabas el destino y te dabas cuenta de que mientras más te esforzabas, mientras más lograbas, más tenías que esforzarte y más entrabas en lo que llamó este economista Robert Kiyosaki la carrera de ratas. La carrera de ratas o de hámster es que te metes dentro de una rueda y comienzas a correr, a correr, a correr, pero llega un día que te das cuenta de que estás dando vueltas y que no llegas, que sigues corriendo y que mientras más corres no llegas a ningún lado. Entonces, cuando comprendemos este principio de que dentro de nosotros, no encima, no en el cielo, no detrás del mar, no debajo de la tierra, no debajo del mar, no en una iglesia, no en una sinagoga, no en una mezquita, sino dentro de ti está el Creador y que el principio fundamental de la búsqueda espiritual es hacerte uno con Él. Esto te abre totalmente las perspectivas de la vida, porque tú dices, ahora tengo que ser digno, ahora tengo que ser digno de Dios, ahora sí, tengo que ser digno de este don, de este regalo tan profundo que es tener dentro de mí un alma divina. ¿Se dan cuenta de la profundidad que hay en esta revelación espiritual? Cuando el ser humano logra percibir la luz que lo circunda cercanamente, y esto no es algo que nos corresponde a nosotros, es algo que viene del cielo, es un don del cielo. No todo el mundo puede percibir esto, y tampoco nadie lo puede buscar. No es algo que alguien busque y dice, yo hoy voy a percibir la luz infinita de Hashem, yo hoy voy a recibir el poder de Hashem, yo hoy voy a recibir esta revelación, yo hoy voy a sentirme eh, eh, iluminado. No es algo que es así. Esto Dios, a través de pruebas, a través de aflicciones, a través de distintas circunstancias de la vida, es donde en ese momento Hashem permite que ese rayo de luz caiga en nuestro corazón y despertamos. Es un despertar de arriba, se le dice en la Kabbalah. Despiertas y dices, debo cambiar, debo profundizar mi búsqueda,